Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video sobre las características de Java. Mi nombre es Belisario de la Mata y en esta oportunidad te quiero hablar de las clases wrapper. Si hacemos una traducción muy literal, serán como las clases envolvente. ¿Pero en qué consiste esto? En un video anterior te comenté que habían tipos de datos primitivos y tipos de datos referencia. Los tipos de datos primitivos son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos 8 son con los cuales nosotros podemos conformar todo nuestro sistema y en el que se conforman y con lo que se construyen todas las clases en realidad. Cada uno de esos tipos primitivos tiene una clase envolvente, una clase wrapper equivalente. Pero ¿cuándo debemos utilizarlo? Evidenciemos lo siguiente. Nosotros podríamos en algún momento tener alguna variable en donde nosotros aún no hayamos definido su valor. Pero ¿qué ocurre? Si utilizamos los tipos primitivos, ya hay un valor de cierta forma por defecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la edad y la declaramos de forma clásica como int, lo que va a ocurrir es que la edad por defecto es cero. Pero posiblemente nosotros en algún momento necesitemos hacer un condicional cuando la edad no esté definida. No es lo mismo decir que la edad es cero a decir que la edad no está definida. Cuando nosotros tenemos esta necesidad, este caso de uso, es necesario que la variable no la definamos con un tipo de dato primitivo, sino con su clase equivalente wrapper. Asimismo, evidencien lo siguiente, que cada uno de los tipos primitivos tiene su clase envolvente y normalmente es el mismo nombre del tipo primitivo, pero con el primer carácter, la primera letra en mayúscula. Así como Boolean, todo en minúscula, la clase envolvente sería Boolean, pero con B mayúscula. En los únicos que no se cumple esta condición es en el tipo primitivo int, que su clase envolvente es integer, y en el tipo char, en donde su clase envolvente es character. También evidenciamos que existe una forma explícita si nosotros queremos directamente convertir un tipo primitivo a su clase envolvente. Por ejemplo, si queremos convertir un tipo entero a su clase equivalente integer, podemos decir integer.valueOf. Esto es cuando lo queremos hacer de forma explícita, pero normalmente no es necesario, normalmente. ¿Por qué? Porque Java lo realiza por nosotros cuando dentro del contexto del código se evidencia que es necesario. Entonces Java hace algo que se llama autoboxing y unboxing. ¿En qué consiste esto? El autoboxing es cuando se hace una conversión automática de tipo primitivo a la clase wrapper equivalente. Eso es lo que tenemos que saber. Y el unboxing es de forma inversa. Conversión automática de una clase wrapper a su tipo primitivo equivalente. Entonces, vámonos en este momento a nuestro código y evidenciemos cuál es el comportamiento. Estando en nuestro ID de preferencia, evidenciemos. Nosotros podemos decir en este momento, tenemos un tipo primitivo 30. Listo, sencillo. Esto ya lo sabemos y lo dominamos. Si yo quiero asignar eso a una clase envolvente, podríamos decir integer, número clase, vamos a colocarla aquí para que sea claro, podemos decir número. Pero evidenciemos algo. Esto es un tipo primitivo, pero estamos asignando a su clase equivalente wrapper. Entonces, esto aquí no nos bota ningún error porque Java hace el autoboxing. Es decir, toma el tipo primitivo, lo envuelve y lo crea como clase. E internamente, realmente la clase integer tiene el valor que fue asignado. Asimismo, cuando Java detecta que necesitamos hacer algún tipo de comparación y demás, entonces hace el unboxing. Por ejemplo, si nosotros queremos decir si 30 es igual a lo que se encuentra en esta variable, ¿qué va a hacer Java? Va a decir, no, yo necesito hacer una comparación, entonces primero voy a extraer el número que se encuentra aquí, es decir, que va a ser un unboxing. En este punto lo hace. Y luego que ya tiene el 30, realiza la comparación con 30. Es decir, que en este punto esto es verdadero, pero aquí se está haciendo la comparación mediante los tipos primitivos. No lo estamos haciendo, digamos que por referencia de memoria. Allí no tiene mucho sentido. Entonces, pero, Belisario, dame tal vez algunos ejemplos más acertados de cuándo nosotros podríamos utilizar esto. Por ejemplo, si nosotros en algún momento tenemos, por alguna razón, en algún programa,
unas definiciones de una posición en X, 0, y una posición en Y es igual a 0, posiblemente, realmente, cuando nosotros hicimos esto, lo que estábamos diciendo es que las posiciones aún no estaban definidas. Entonces nosotros podríamos decir, pero es que a mí no me interesa decir que la variable tiene valor 0, sino que aún no está siendo definido. Cuando realmente queremos ser claros en nuestro código, lo mejor es decir, el valor no está siendo definido. Entonces mejor digamos que no está siendo definido y le decimos integer que esto es igual a null. Recordemos que los tipos primitivos no podemos asignarle la referencia null, por lo cual, como estábamos antes, realmente no podemos decir null. ¿Por qué? Porque esto no se puede realizar con los tipos primitivos, pero sí lo podemos hacer con nuestros tipos referencia. Es la razón por la cual, si lo tenemos así, nosotros podemos colocar nuestra condición. Si la posición en X no está definida o la posición en Y no está definida, entonces realicemos algún procedimiento. Entonces tengamos claro, cuando nosotros, por nuestro caso de uso, nuestro caso de negocio, nuestra funcionalidad, realmente debemos hacer algunas verificaciones cuando un valor no está definido y hace parte de los primitivos, lo mejor es especificarlo en modo wrapper, en su clase envolvente, con el objetivo que podamos hacer la respectiva comparación. Ustedes podrían decir, pero sencillo, yo puedo colocar que los dos inicialmente son 0 y está claro que para mí, si posición X es igual a 0 o posición Y es igual a 0, para mí no están definidos. Claro, eso se entiende, pero es mejor saber, por una cuestión de mejores prácticas, es que no está definido, no es lo mismo decir que su valor es 0, no es lo mismo. Es como si tenemos una edad que su valor es 0, pero realmente puede que pensemos que es un bebé, pero en realidad lo que se está dando es que la edad no está definida. Entonces es mejor decir edad es null, no está definida, en vez de decir que la edad es 0 y que parezca que es un bebé. Asimismo, hay unos comportamientos muy particulares. Por ejemplo, vamos a hablar de las listas. Nosotros cuando declaramos una lista, por ejemplo, podemos decir que la lista va a almacenar valores de tipo entero, por ejemplo, como que una lista y creamos una lista enlazada. Cuando creamos esta lista enlazada, evidenciemos que nosotros estamos diciendo que va a almacenar integer, es decir, va a almacenar objetos integer dentro de la lista. Pero miren lo que ocurre. Yo digo lista.añadir valor. Miren que en la descripción del método dice que acepta un integer. Pero si yo coloco aquí un 1, evidencia que no hay error. Pero ¿por qué no hay error? Porque Java dice, es que tú me estás colocando un primitivo y yo necesito un integer. Entonces hace el autoboxing. Voy a mostrar los valores de la lista aquí de forma rápida con un for each y con un recorrido rápido. Si yo agrego valores, por ejemplo, 10, 20, 100, vamos a añadir 500, y muestro estos valores, ahí están claros que están almacenados y agregados a la lista. Pero pensemos en algo. Queremos eliminar el valor 10 de ese listado. Nosotros podríamos decir, ok, lista.remover el valor 10. Y evidencien qué ocurre. Shift F6, error. No se puede eliminar la posición 10. Aquí dice que se excedió del tamaño de la lista. ¿Pero por qué? Entonces, si nosotros evidenciamos en la sobrecarga del método, dice que el método se puede invocar de dos formas. Como un primitivo, con un parámetro de primitivo o con un parámetro de objeto. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros hicimos ahora el 10, se está utilizando este método, en donde va a intentar eliminar ¿por dónde? Por posición. Es decir, que si yo le doy posición 3, ¿qué me debería eliminar? 0, 1, 2, 3, el 100. Entonces evidenciemos. Muestro después acá cuál es la lista después de la eliminación y evidenciemos Shift F6, corremos y miren 1, 10, 20, 100, 500 y se eliminó por posición. No, pero es que yo no quiero eliminarlo de esa forma, yo quiero eliminar el número. Ok, si quiero eliminar el número, por ejemplo, el 10, yo debo decir que quiero eliminar es el valor equivalente, es decir, debo utilizar este.
Pero si yo coloco directamente así el primitivo, él me va a utilizar este que se encuentra acá abajo. Yo debo decir, quiero utilizarlo en modo objeto. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Una forma es decir, quiero que el valor primitivo se convierta en un objeto. Aquí estamos haciendo un casting explícito, es decir, no lo está haciendo Java, sino nosotros. Estamos diciendo que vamos a eliminar el valor 10. Se convierte a integer y como en la lista solamente hay puros integer, entonces él sí va a decir, ah, ok, este es el número que debo eliminar. Shift F6 y evidenciemos que se dio la eliminación. 10 ya no existe después de la eliminación. Otra forma de realizar esto es utilizando integer.valueOf, en el cual decimos vamos a convertir este 10, que es un primitivo, vamos a convertirlo a su clase envolvente. Y en este momento, si le damos ejecución, evidenciamos que también se dio la eliminación. Concluyamos esto que hemos dicho. Tenemos los tipos primitivos y los tipos referencia. Cuando nosotros en algún momento necesitemos, por caso de uso, decir que una variable no tiene aún el valor definido, lo mejor es que si son números, utilicemos su clase envolvente. Recordemos entonces que Java, cuando nosotros utilizamos una asignación de un primitivo a su clase envolvente, hace un autoboxing. Y cuando en algún momento se requiere alguna comparación o se hace alguna verificación en forma de primitivos, entonces Java lo que va a hacer es, a partir de la clase envolvente, convertirlo a la clase primitivo, es decir, que hace un unboxing. Asimismo, desde las colecciones, por ejemplo, la lista, que la lista requiere, normalmente son clases, es decir, tipo referencia. Lo que va a ocurrir es que al momento de nosotros declarar una lista de enteros y estamos añadiendo los tipos primitivos, Java en automático va a hacer el autoboxing. Y si en algún momento nosotros queremos especificar, ya sea en alguna sobrecarga de un método, como el método remover, que se ejecute algún método, ya sea por clase, es decir, por tipo de referencia, tenemos que hacer la conversión explícita, ya sea por el casting clásico, que recordemos es que se debe colocar entre paréntesis el nombre de la clase o el nombre del tipo. Aquí evidenciamos tipo primitivo convertido a tipo referencia, es decir, clase, o lo podemos hacer de esta forma. Espero que te haya interesado el video, que te haya gustado. Dale like si fue así, si realmente no sabías sobre el comportamiento de las clases envolventes, cuándo deberíamos utilizarlo. Entonces, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Por cierto, suscríbete si no lo has hecho.